Sí, sí. O sea, y como tú bien lo decías, o sea, el poder de la palabra que también tiene de que cada uno podemos interpretarlo en diferente forma. Pues sí, es que imagínate, yo digo casa, pero vos te puedes imaginar tu casa, yo me imagino la mía, o una casa que querés conseguir, o una casa que te gusta. Pero la palabra casa se abre ahí a las posibilidades, ¿verdad? Entonces, por eso que yo tal vez más que decirle solo letra de las canciones, la letra de las canciones son poesía. Y entonces, si queremos que todo sea explícito, pues, por ejemplo, hablando de la cuestión romántica, si todo el tiempo queremos ver porno, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces, ¿a qué hora vas a conocer Exactamente. los otros detalles ya para convivir? ¿Va? Porque no vas a estar No con es una solamente persona todo el tiempo. ¿Va? Sí, en lo sexual, sino que también sí, hay otros detalles que también influyen y construyen una relación. Y en cualquier tipo, ¿va? Dije eso pues por decir algo, pues pero en el trabajo, los amigos, son los detalles esos que dan esas emociones. Esa conexión más allá del simple existir como amebas, ¿no? Claro. Y toda esta inspiración, toda esta motivación, ¿de dónde nace en tu corazón? Porque pues ya nos explicaste un poco acerca de lo que son las poesías de estas canciones, pero ¿de dónde nacen todas estas poesías en tu corazón? Sí, yo pienso que es el trabajo más duro que es de todo esto en el sentido psicológico y espiritual, por así decirlo, ¿verdad? Porque depende qué tanto querés meterte en el fondo de lo que sentís y qué tanto lo querés abrir, ¿verdad? Entonces, la verdad que el hecho de querer dar no podés encontrarlo en la superficie, ¿verdad? Tenés que profundizar en ti mismo para que eso brote. Entonces, por eso que muchos artistas, principalmente porque, pues por lo general cuando uno se lanza, y en esta era del rock, por ejemplo, está uno muy jovencito, ¿verdad? Y entonces meterte en esas interioridades de tu existencia, poder salir de ahí es peligroso. Y te metes en un personaje que a veces le cuesta andar en la realidad del mundo de todos los días, ¿no? Porque al final de cuentas hay que hacer los mandados como todo el mundo, ¿verdad? Pero en esa búsqueda sí requiere mucha inteligencia y muchas ganas de hacerlo y muchas ganas de sobrevivir. Porque abrir el corazón es peligroso para uno, pues, y para la psique. Ya ahorita pienso que, siempre, ¿verdad? Pero pues se va acostumbrando uno. Entonces, porque no te puedo contestar así técnicamente de dónde viene, porque estamos hablando ya a un nivel espiritual, ¿verdad? Hay canciones que estaban ahí, por ejemplo, una canción que se llama Volver a Nacer, que tiene muchos fans, la canción, se llama La Pops también, tiene 2 nombres. Es una canción con una letra compleja y a la gente le gusta porque psicológicamente es muy, muy, muy valiosa. Y yo te puedo decir que la escribí así, ¿va? O sea, la tenés, pues, ¿me entiendes? O sea, sí. Como que si de repente sintonicé en un canal y el Dios, el universo me pasó la señal y, ¿verdad? Entonces se vuelve uno un instrumento porque estás en esa sintonía, pero para estar en esa sintonía hay que estar entrenándote y estar como en ese mood, ¿verdad? No puedes estar, me pela y no quiera, no sé qué, y de repente te va a caer, no, quiero encontrar la canción. O sea, entonces es un estilo de vida que se requiere, ¿no? Claro, y ese estilo de vida, pues, lo decías y lo describías muy bien acerca, pues, de que también uno entra en ese espacio, ¿no? De que el artista muchas veces se envuelve tanto con el personaje que vive en un personaje. Sí. Pero yo he notado en los conciertos a donde yo he ido y que he ido a ver, pues, te he escuchado cantar. En el escenario eres el personaje y pues das todo el 100% y pues hay, la verdad que eres el showman de la noche, ¿no? En el escenario.
Pero saliendo del escenario, Luis Donis es totalmente diferente. Es realmente un ser humano que llega, habla contigo, pues platica, conversa, hay una interacción con sus fanáticos también, con las personas que lo han apoyado, y eso para mí fue algo sorprendente porque no muchos artistas lo hacen. La verdad es de que muchos se quedan con el personaje y se llevan el personaje a su casa, y muchos de ellos viven una vida de personaje, y la verdad es de que sí es una línea muy, muy delgada, ¿no? O sea, la verdad que también es muy difícil también el poder despegarse de eso. No, pues imagínate, ¿verdad? En ese sentido pienso que hay que ser contundente, y en ese sentido también el hecho de haber hecho pues casi toda mi carrera en Guatemala, ¿verdad? Que pues al final de cuentas allá es una industria pequeña. Como te digo, ya después del concierto lo que había que hacer es en la casa y el otro día trabajar, ¿verdad? O sea, sí. Entonces te forza a hacer ese corte, que aún así es difícil. La verdad que yo sí lo aprendí cuando me empecé a dar cuenta de que lo que todavía no manejo son los días previos, ¿verdad? Porque me consume y como que tengo que estar como que concentradón. Pero es excitante los días previos, ¿verdad? Se da el concierto y cuando te bajas del escenario, antes me ponía triste, ¿verdad? Me daba bajón, ¿verdad? Y en cambio ahora ya cabalmente como pones cabalmente eso del personaje, que me imagino así que tú que has hecho teatro y que eres actor, ¿verdad? Que pienso que cabalmente es de cierta manera lo mismo, pues, porque por eso dicen estás actuando, ¿verdad? Estás dando un show. O sea, ese no sos vos del todo, claro, ¿verdad? Es una parte de vos, ¿verdad? Entonces, yo pienso que lo sabio es precisamente entender eso, ¿verdad? Que no el ser músico abarca toda tu vida. Yo no voy a llegar de rockstar con mi esposa, o con mi hijo, ¿me entiendes? O sea, sí. Mi hijo, ¿entiendes? O sea, tengo que ser el padre, ¿verdad? Entonces, no lo voy a guiar a estar haciendo muecas todo el tiempo. Porque hay una realidad, ¿no? O sea, detrás del escenario hay una realidad que hay que seguir viviendo. Viviendo, entonces ahí tengo el rol de papi, ¿verdad? Entonces, como te digo, no voy a estar como pensando en que, si mi hijo me va a ver y no me va o esta canción. Entonces, cuando estás cantando, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que concentrarse bastante en la presencia, y pienso que al final de cuentas todos padecemos un poco de eso, porque es como esto de llevar los problemas del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, o cómo se habla uno con la esposa, con los hijos o con las amistades. Entonces, conocerse. Y ahí regresamos entonces a las cuestiones de tener un conocimiento un poco más poético, porque eso te dan más argumentos para desenvolverte y encontrarte. Bueno, entonces en esencia, ¿quién soy yo? Entre todas estas facetas, tienes que tener un centro. Claro. Y encontrar ese centro requiere una estructura espiritual y una estructura ideológico-mental, ¿verdad? Sí, y pues vemos de que Radio Viejo tuvo una aceptación muy importante y muy especial en Guatemala. Sí. Muchas de las bandas, muchos de los artistas, cantantes, siempre han mencionado que es un poquito complicado y es un poquito difícil también para ellos, porque la aceptación a nivel nacional en Guatemala es muy poca, y que muchas veces tienen que irse a otros países o van a otros países y tienen más aceptación, tienen ese apoyo más grande en otros lugares. Pero ustedes la tuvieron en Guatemala, ¿o cómo lo consideras tú? No, definitivamente. Pasó un momento histórico súper lindo, ¿verdad? Bueno, nosotros nos fundamos entonces en el 89, ponete, ¿verdad? Entonces andábamos, ahí tocábamos en un bar que se llamaba Gitano, y ahí tuvimos mucha aceptación, en un bar en la zona 10, y de echarse los tragos, y de ahí tenemos una canción de una cerveza más, y entonces lindo y alegre, ¿verdad? Que es típico, disculpa que te vaya a interrumpir, pero es muy bonito, y yo lo he visto, que en la ciudad capital la vida nocturna es súper alegre, es muy bonito estar ahí. Sí, pero viene de esa herencia, porque en esos días, ese sectorcito donde estaba Gitano y otro par de lugares era lo único. Acuérdate que también estábamos en guerra, ¿verdad? Entonces,
Pero ahorita ya se expandió como esporas. Ajá. Y estábamos en Gitanos. En Gitanos, ajá, entonces tocábamos ahí, pero entonces lo que pasó, ¿verdad? Entonces pues tocábamos en bares, de ahí esos lugares desapareció, fuimos a otros conciertos, se hicieron algunos festivales, pero yo pienso que el momento clave fue cuando se firmó la paz, porque independientemente de lo que se diga, yo lo que vi es que ya podía expandirme a tocar en el interior, cosa que no se podía. Y también en la capital se empezó a expandir, a abrir más lugares. Y me acuerdo que, bueno, de hecho, cuando se firmó la paz se hicieron conciertos. Yo participé, tocamos en Huehue, tocamos en Quiché, tocamos en Xela, creo que también. Hubieron conciertos en todos los parques centrales de muchos pueblos, ¿no? Y ciudades de toda Guatemala. Y entonces fuimos a lugares en que no había habido música. Tras eso, el ejemplo que yo siempre pongo es que fuimos al Quiché y organizamos un concierto en un cine que estaba abandonado. Quiché, en ese lugar, pues estaban en toque de queda. Ellos tenían que estar dentro de su casa a las 6 de la tarde, ¿verdad? Pues había guerra, ¿verdad? Entonces, y de repente cuando se firmó la paz, pues terminó el toque de queda. Entonces los muchachos ya podían salir. Y el primer concierto que hubo ahí, aparte de eso que fue institucional en el parque, fue de Radio Viejo. Entonces imagínate la emoción y la apertura que se logró tener de la gente que estaba tener que estar en su casa a las 6 de la tarde, no podían oír comida, y de repente un concierto de rock, y si tú y yo somos ángeles. Fue una locura. Entonces yo considero que lo de Guatemala y el cariño que hay entre nosotros es un poco como eso, ¿verdad? Que vivimos esa fiesta espiritual de apertura, de abrir los ojos, ¿verdad? Cosa que esperamos que no se pierda entre toda esta bulla y que se mantenga. Yo pienso que por eso nos siguen teniendo ese cariño, ¿verdad? Porque al final de cuentas representamos alguna esencia que se hizo en ese momento y que conecta a generaciones tras generaciones. Lindo es, por ejemplo, ahorita en Huehue, lo primero que se me viene, que pasó en todos los conciertos que hemos ido ahorita a Guatemala, que están padres de familia llevando a sus hijos, como quien dice, mira, esto es lo que somos. Entonces, imagínate qué lindo, ¿no? Sí, y es que el cariño sigue, bueno, a pesar de los años, el cariño sigue, y como decías tú, pues esa apertura, esa historia, esa conexión que ustedes tuvieron con el pueblo de Guatemala también, pues los ha llevado durante años. Y uno de los momentos también más importantes, creo yo, es que mientras que estaba sonando en todas las radios de Guatemala, Living la Vida Loca vuelve a nacer. Es una de las canciones que no paraba de sonar. No paraba de sonar, o sea, sí. Y la hicieron número 1. Sí, fue una cuestión increíble, pues nosotros fuimos un grupo que tuvo bastantes hits, ¿verdad? Nuestro primer disco tuvo 7 hits en las radios. El segundo disco, que es donde viene la canción que tú mencionas, tuvo 5. Y que fue primer lugar por 9 semanas en radios pop, pues, ¿verdad? Y fue una cuestión a la cual pues yo siempre le agradezco también a los productores y a los programadores de música de las radios, porque se dio ese milagro en que pues nosotros tampoco no podíamos pagar payola, ¿me entiendes? O dar dinero para que la pusieran. Pero les gustó y consideraron que era una canción que valía la pena poner, la pusieron, la apoyaron, y la gente, el público la recibió de una manera increíble. Y cabalmente destaco eso porque pues, precisamente lo de Living la Vida Loca, que estaba ahí en primer lugar, y cuando bajó del primer lugar, nosotros fuimos primer lugar. O sea, tal vez pues solo en Guatemala, ¿verdad? Porque Ricky Martin es un artista global, pero por lo menos en Guatemala, que era el mercado donde nosotros estábamos sonando, logramos esa proeza. Bueno, una canción tan popular como Living la Vida Loca, y una canción tan con el coro, o sea, la letra de Volver a Nacer no se repite nunca. O sea, entonces, la verdad que es un orgullo, como un profesional. Sí. Sí, y es a lo que iba, ¿no? O sea, como artista, como profesional, ¿cómo te sientes en esos momentos, o cómo te sientes cuando ves pues lugares llenos, ¿no? Conciertos llenos, sold out, que han tenido ustedes? Pues imagínate, ¿verdad? Es una fiesta, el concierto es un ritual maravilloso,
¿verdad? O sea, como una misa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y es como el punto culminante a todo el esfuerzo ese espiritual que hablábamos desde concebir la canción desde tus entrañas, algunas, ¿verdad? Otras también son superficiales, ¿verdad? No crean que todas, ¿verdad? Pero todo ese trabajo y después el trabajo técnico, financiero y todo de grabar las canciones y lo llevas a una fiesta en donde más de una persona se siente identificada y corea las canciones, eso la verdad que no tiene precio, ¿verdad? Es una satisfacción re linda, es algo que te toca, pues, ¿verdad? Y que si no tenés el personaje, te vuelve loco. Sí, y pues muchos hablan acerca del monopolio, ¿no? De que hay en Guatemala y las circunstancias que a veces no les permiten a muchos cantantes de pop, por ejemplo, darse a conocer dentro de Guatemala, pero vemos aquí la diferencia, cómo el rock, en este caso una banda de rock, sí logró llegar y romper estos estereotipos, ¿no? El decir, bueno, en mi país no me apoyan, en otro lugar sí me apoyan, pero aquí no, pero ustedes sí lo pudieron hacer. El decir, en Guatemala recibimos el apoyo más grande. Sí, yo pienso que al final de cuentas, aparte de ese milagro coyuntural que te decía de que se firmó la paz y pues, estaban todos como ávidos de escuchar canciones que tuviesen sentido y cosas alegres. La cuestión está, y yo pienso pues, que cabalmente a veces se nos olvida a los artistas, pero es la conexión con el público lo que al final de cuentas manda, porque tal vez si nos estamos concentrando mucho en que, pues, que me oigan las disqueras o que me oigan los patrocinadores. Todo eso va a aparecer si tenés una masa crítica de gente que te sigue. Uh-huh. Y la gente que te sigue te tiene que seguir por lo que vos haces, ¿verdad? Porque también se da el caso de que lo que querés es que te sigan como por el chisme, ¿verdad? Y hay quienes tienen cuero para eso, pero la verdad que yo no me gusta que se metan mucho conmigo, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, a mí me gusta platicar y todo, pero eso de estarse ahí uno, ¿verdad? Dando ahí uno su vida con tal de mantener los clics. Entonces, pero hay quienes tienen ese cuero, ¿verdad? Yo no lo tengo. Entonces, a mí lo que me gusta es cabalmente que sea la música la que nos conecta. Y pienso que esa sería la invitación a todos los artistas que hagan cualquier cosa, cualquier expresión que se concentren en el público, porque al final de cuentas es lo que uno te va a dar de comer, porque ellos son los que te van a consumir, ¿verdad? Y por ellos, por lo que ellos consuman, es porque los patrocinadores te van a dar algo, ¿verdad? Y que al final de cuentas es pues una hermandad la que se hace, y entre el medio está ese ínterin de que pues hay que pagar la entrada, hay que comprar la playera, ¿verdad? Como para apoyar, pero en sí la esencia no es eso, pues, ¿verdad? O sea, en esencia no lo haces tanto por el dinero, aunque el dinero está implícito dentro de la actividad, porque ¿verdad? Todo tiene su costo, pero la esencia tiene que ser el público satisfecho, ¿verdad? Es otro tipo de paga que se te da. Así, este tipo de carreras te dan ese pago en todos los niveles, ¿verdad? Desde lo material, lo mental y lo espiritual, ¿no? Y pues vemos de que también ustedes salieron también de Guatemala, han estado aquí en Estados Unidos, cuántos países han visitado, y también te hemos visto que pues fuiste a Taiwán, sí. Hay fanáticos allá en Taiwán también, o sea, la verdad que es muy interesante esa faceta de salir de Guatemala y explorar más. Sí, bueno, como Radio Viejo, pues obviamente Estados Unidos hemos visitado ya desde hace algunos años. No vivía aquí cuando ya veníamos aquí a las ferias que se hacen de guatemaltecos, ¿verdad? Tanto en Nueva York como aquí en Los Ángeles principalmente. Estuvimos en toda Guatemala, el sur de México y El Salvador, y pues tuvimos la oportunidad en el 99 de ir precisamente a Taiwán, China, que es pues un viaje muy, muy, muy interesante. Fuimos para un festival en donde los países centroamericanos estaban como celebrando la buena onda con Taiwán, entonces también estaban los presidentes y fuimos nosotros
representando a Guatemala con un grupo de artistas. La verdad que fue muy divertido. Ahí estaba Marito Rivera de El Salvador, que es un pianista de cumbia con su banda. Guillermo Anderson de Honduras, que tocaba como música tropical rock, que por cierto, en paz descansen, un gran artista. Había un grupo de Nicaragua que era un grupo de baile. De Costa Rica iba una orquesta también así tropical, y de Panamá también un grupo de baile, ¿verdad? Entonces fue muy lindo, fue muy enriquecedor, y fue pues chocante culturalmente tocar delante de ellos, ¿verdad? Fuimos bien queridos, bienvenidos y bien apreciados, así que fue una experiencia súper interesante.